¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Resulta que algunos imberbes... A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? El que depositó dólares recibirá dólares. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo. Estás escuchando Argentinos sin domesticar por la 101.1. Muy bien, continuamos entonces con Argentinos sin domesticar, al lado B de la historia. Hermosa mañana de sábado. Bueno, y hoy vamos a tener una entrevista con un historiador argentino, un hombre que investiga la historia de nuestro tiempo, y en esta dinámica que tiene el programa de justamente buscar esas historias jamás contadas, como él lo dice en su libro, en su último libro, La Guerra Invisible, la historia jamás contada de la invasión británica al continente. Nos interesó muchísimo esta producción, aparte después ya vamos a comentar todos los libros que ya ha publicado justamente Marcelo Larraqui, que ya lo tenemos en línea. Marcelo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Bien, te habla el profesor Alberto Gaitán. Bueno, te comento, nosotros tenemos este programa de radio de divulgación histórica y bueno, nos valemos del trabajo de ustedes, los historiadores, pero la verdad que nos sirve como para dar una continuidad en esto de, por ejemplo, yo siempre comento, tenía un profesor de historia que nos decía, la labor del historiador es dar a luz a aquellos hechos históricos que han quedado en el pasado, ¿no? Y justamente lo vemos en tu último libro, La Guerra Invisible, ¿no? La historia jamás contada de la invasión británica al continente. ¿De qué se trata, Marcelo, justamente esta historia jamás contada? Bueno, para decirlo de una manera sintética, siempre se marcó las islas como el territorio, el único territorio de guerra, y yo marco la importancia que tuvo el continente en el desarrollo de la guerra, al punto que Gran Bretaña decide enviar un comando para destruir a los aviones Super Étendard y a los misiles Exocet que habían impactado sobre el Sheffield el 4 de mayo. Ahí había una flota una escuadrilla de la aviación naval muy preparada, muy capacitada, que tenía solamente 4 aviones a disposición y 5 misiles. Que acababan de llegar de Francia. Bueno, en el libro yo cuento todo el proceso de la compra y básicamente del espionaje posterior para comprar más misiles cuando ya Francia los había vedado, ¿no? Francia se adhiere al embargo el 6 de abril. Entonces esta es una historia singular de alguna manera, una historia de una escuadrilla que preocupó mucho a Gran Bretaña porque era un arma que ellos no podían dominar. Este arma del enemigo les causó un gran impacto. Entonces Inglaterra no sabía cuántos misiles tenía Argentina realmente, al punto que Francia les había dicho que ese sistema de armas, Super Étendard y Exocet, no podría funcionar. Entonces, a partir del 4 de mayo se decide enviar una misión al continente que logra aterrizar en Tierra del Fuego, con la misión de matar a los pilotos, destruir la base de Río Grande prácticamente, ¿no? La superioridad aérea era vital para Gran Bretaña y ellos no podían tener a riesgo los portaaviones Hermes Invincible, porque ahí llevaban toda la carga logística para descargar en Malvinas. Claro, y leía justamente en el libro donde vos claramente describís toda la trama secreta de la compra, como decías recién, de los misiles y después cómo empiezan a incursionar en el mercado negro cuando empieza el bloqueo armamentístico a pedir o a partir de la presión de Inglaterra a Francia, ¿no? Y también yo había leído en otro momento que la aviación argentina se las había arreglado para justamente hacer esto que Francia decía que no se podía hacer, era poder definitivamente lanzar los misiles y provocar ese impacto en la contienda bélica, pero que también tuvo un altísimo impacto político, que fue justamente el hundimiento del Sheffield.
Claro, el Sheffield era un carguero que estaba a 30 kilómetros del Hermes, un destructor de los 5 que había traído Gran Bretaña, y después los 2 portaaviones, es decir, si bien no era un portaavión, porque ahí estaban todos los helicópteros y los aviones, tenían toda una carga logística y además de protección de los portaaviones. Entonces, iban como una coraza avanzando, y ahí estaba toda la flota, ¿no? Todo el material bélico. También es muy interesante, Marcelo, me interesó mucho ese relato de los aviones aviones de línea, si no entendí mal, que empezaron a monitorear la llegada de la flota en el Atlántico en 4 o 5 oportunidades, si no me equivoco, que los preocupó y muchísimo. Sí, al punto que estuvieron muy cerca de ser impactados. Eran aviones de línea, como decís, que simulaban ser comerciales, pero estaban al mando de gente de la Marina, de inteligencia, de un fotógrafo. Argentina quería saber qué hacía Inglaterra, básicamente, que es lo que no sabía, y cuán grande era la flota. Argentina no esperaba que Gran Bretaña llegara al sur. Y ya cuando deciden enviar la flota, es un impacto grande, porque la idea de Galtieri era ocupar y después dejar a las tropas y después salir para negociar, ¿no? Claro. Obligar a Inglaterra a una negociación por la fuerza. Este era el plan de Galtieri. Por eso la defensa estratégica de Malvinas fue tan improvisada. Tal cual, ¿no? Tal cual. También hay que pensar qué suponía Galtieri o qué información recibió de Estados Unidos realmente, que él había hecho 2 viajes previos en el año 81. Eso todavía creo que es un agujero oscuro a descubrir, porque Galtieri habla de traición, claro, con la caída de Puerto Argentino, y no se sabe si se refiere a una media palabra de Estados Unidos de que no le interesaba Malvinas, de que no intervendría en la guerra, o también hay que pensar, o se podría pensar, que en realidad Galtieri fue inducido para tomar las Malvinas, para que después Gran Bretaña instalara una base militar que ahora se mantiene después de 40 años y que está proyectada al futuro, con su importancia geopolítica. Tal cual, frente a la Antártida y básicamente a la comunicación de 2 océanos, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. Por eso, el tema de la decisión de Galtieri me parece que todavía está abierto a mayor información. Falta más información, ¿no? Lo que sí mi punto de vista es que no fue solamente una borrachera de Galtieri. Claro. Lo que nos pasa a los argentinos con las Malvinas, ¿no? Galtieri hizo un uso extorsivo de ese sentimiento para crear una agenda política y mantener el control político y social de la Argentina en un momento que la dictadura se iba cayendo. Claro. Pero por eso todavía la guerra de Malvinas, yo hago mi aporte con la guerra invisible, todavía hay muchas cosas por saber y por conocerse, porque como en toda guerra los secretos no salen a la luz del día, de un día para el otro, ¿no? Es cierto, sí, lo decís claramente en tu libro, justamente. Está claro que Galtieri era, como lo decís en tu libro, era como un niño mimado de Estados Unidos. La dictadura argentina había aportado y mucho en ese contexto de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Sobre todo en Centroamérica, en la Escuela de las Américas, etcétera. Y eso hizo pensar desde siempre que fue a lo mejor el error estratégico del presidente de ese momento, de facto, para decir, bueno, desempolvamos ese viejo plan que tenía la Marina en realidad, ¿no? Desde hacía varias décadas. Sí, exacto. El tema es, fue Galtieri el que hace un sondeo y dice a estos no le va a interesar las Malvinas porque es una rémora colonial, o fue Estados Unidos e Inglaterra quienes indujeron a Galtieri a que pensara eso, claro, ¿no? Cuando digo Estados Unidos estoy hablando por ahí de un comando específico, no tiene que ser el presidente de Estados Unidos ni nada. A veces fueron dos viajes
de 2 semanas cada uno, donde él fue condecorado, como decía, ser el niño mimado, y de golpe Galtieri se encuentra como un enemigo de Occidente. Claro. En un contexto de Guerra Fría, donde la propia Unión Soviética, y esto sí está probado, le ofrece su colaboración a través de submarinos. Incluso también falta determinar si además aportó información de inteligencia a los submarinos soviéticos sobre la ubicación de ciertos... básicamente hay un ataque hay un gomón, básicamente donde se especula, esto todavía no está aprobado, que intentaban descender un comando británico el 30 de abril en el continente, va un helicóptero del ejército argentino y ese helicóptero es impactado con 11 muertos en Caleta Olivia. En Caleta Oliva. Eso nadie cree que haya sido un accidente, básicamente por las autopsias que se hicieron de los cuerpos, por la manera que estaban despedazados. Claro. Se cree que fue por un misil que salió de un gomón de un submarino británico. Es decir que el continente, obviamente Inglaterra no centró la guerra en las islas antes del desembarco, ni siquiera después. Tenía que tener como una telaraña atrapando al continente, que se había convertido en el portaaviones argentino. Porque recordemos que después del hundimiento del Belgrano, el portaaviones 25 de mayo, donde había una escuadrilla de la aviación naval, los Skyhawk, se retrajo a la costa. Todas las corbetas, la flota naval armada, que fue la que propugnó el desembarco en Malvinas, después no participó desde sus buques, ¿no? Los retrajo, los cuidó. Es cierto que iban a quedar a la intemperie, pero eso hizo que Gran Bretaña tomara el dominio del mar. Entonces, hay muchas cuestiones atinentes al continente, espionaje, el radar desde Punta Arenas, desde Chile. Esta historia que yo cuento del aterrizaje de un helicóptero a mando del Capitán Led con Special Air Service, que tuvo una fuerte participación en la guerra, ese comando especial. Son todas cosas que nos vamos informando ahora y que de verdad exceden un poco esta idea de que la guerra, bueno, fue un día que Galtieri tomando whisky lo decide y después esto se le va de las manos. Me parece que acá todavía falta más información de la toma de esta decisión, ¿no? Está claro. Es una interesante hipótesis la que planteas respecto a este tablero de la geopolítica del mundo, en realidad, en el que, en definitiva, si no te interpreto mal, quedó atrapado la dictadura militar, ¿no? Es decir, un plan más orientado a intereses bien específicos de las potencias y en las que, bueno, terminamos siendo partícipes, ¿verdad? Me llamó la atención, lo leí también en el libro y después en distintos artículos periodísticos, que el interés tuyo para esta temática surge en un viaje que vos haces a Inglaterra. Sí, yo había estado en las islas, en Malvinas, con los soldados y recorriendo los puestos de combate, ¿no? Es algo muy fuerte, muy... Sí, lo que tiene raro cuando uno visita Malvinas es que no sabe bien dónde está, ¿no? Dónde está parado. ¿Por qué? Porque no lo siente una provincia argentina, no es lo mismo que estar en un pueblo de Santa Fe o de Córdoba. Claro. Y tampoco siente que está en un país extraño, como si fuera Francia o Austria. Claro. Es decir, es una tierra que parece ajena, pero a la vez se siente propia, ¿no? Como que en la superficie es ajena, porque hablan otra lengua, los chiquitos son distintos, tienen costumbres distintas, además la singularidad que tiene estar en las islas es tan pequeña, ¿no? Uno ve, caminando por Puerto Argentino, ve a 3 o 4 personas el mismo día sin que las busque, ¿no? Así que las ve. Claro. O cuando ve a las 6 de la tarde que dobla un auto un giro a la izquierda, en la calle principal, que son 5 o 6 cuadras, es el mismo auto. Claro. Entonces, es una sensación extraña caminar. A mí me ocurrió, estuve 2 semanas, también recorriendo la parte del campo, no sé,
muy raro todavía, me quedan esas sensaciones. Y después, bueno, tuve la oportunidad de estar en Londres unos meses y encontré en un librito chiquito de un agente de inteligencia que mencionaba que un comando británico había aterrizado con esta misión que acabo de describir, ¿no? De matar a los pilotos. Y bueno, a partir de ahí me puse a trabajar y entrevisté a los pilotos, a militares de la base, y hasta que di con, muy cercano, digamos, a una persona amiga de este jefe del comando que condujo la operación, ¿no? Comunicándome por vía mail con una persona amiga que la conocía y teniendo un intercambio de mails. Esto está probado, es decir, Inglaterra admite lo que yo cuento en La Guerra Invisible, esta invasión al continente. En los archivos oficiales militares figura, lo que no está descripta porque todavía está clasificada la información. Claro. Así, no es que esto es un comentario o una... No, además, el libro por primera vez aparece el nombre del capitán Legge en toda la bibliografía en español y en inglés. Es decir, no hay un libro en Inglaterra que cuente con nombre y apellido esta operación. Claro. ¿No? Porque esto sale a la luz ahora, cuando el capitán Legge vende sus medallas y decide presentarse con nombre y apellido. Esto hace 2 años. Qué interesante. Y decir, bueno, yo conduje una operación al continente de la que nadie habla y de la que en realidad me están negando, porque él prácticamente cuando vuelve del continente, el ejército, él se va, pero en realidad el ejército lo expulsa, le hace un juicio. Y eso también lo cuento en el libro, pero le hace un juicio, estoy hablando del 11 de junio, antes de la caída de Puerto Argentino, al punto que él quiere volver al continente, porque él fracasa en su operación. Claro. Entonces, este es un tema que Inglaterra no puede hablar, vamos a decirlo blanco sobre negro. Lo decís no puede en el hablar, libro, eso sí. Porque cambia un poco la escenografía, que ellos atacan el continente cuando exceden el marco de la guerra que habían fijado, que era 12 millas. Claro, la zona de exclusión. De la zona de exclusión. Claro. Y Argentina tampoco puede hablar de esto, porque admitiría que el continente fue parte del teatro bélico, fue parte del campo de batalla, no de fuerzas empeñadas de que hubo combates, pero sí de una guerra distinta, de una guerra electrónica, de una guerra de sabotaje, de una guerra de espionaje y también de un intento de un Siquín que aterriza en Tierra del Fuego, a 30 kilómetros de la base de Río Grande. Y Argentina no lo admite, porque Argentina dijo, bueno, circunscribió la guerra a las islas y no al continente, y con eso también no le niega pensiones de guerra a los soldados. No reconoce a los soldados movilizados, soldados oficiales, también como es el servicio médico, no los reconoce como parte de que participaron en el teatro de operaciones, por lo tanto claramente no tienen el argumento o la prueba concreta quienes están reclamando hoy en día, porque este reclamo existe en el Congreso de la Nación. Es un reclamo histórico, porque en el año 84 le habían dado las pensiones por ley del Congreso, y en el 87, después del levantamiento Cara Pintada, se las borraron esas pensiones por decreto, por un decreto presidencial, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta también la presión que ejercieron los Cara Pintadas para negarle al continente y tomar todas esas pensiones para redistribuir las pensiones a oficiales del ejército, ¿no? Que en realidad el oficial del ejército además tiene una pensión por haber ido a Malvinas, cuando ya tiene una pensión por haber prestado servicio al país, ¿no? Claro, entiendo. Cuando tiene una jubilación, tiene su propia jubilación. Pero bueno, este es también un tema que dejó inconcluso la guerra de las Malvinas. Por eso La Guerra Invisible, justamente, yo hice el libro porque me parecía interesante. Después me enteré un poco de la génesis de
este embrollo, ¿no? Claro, de no pagar de esta interna que hay, este reclamo histórico. De la interna, porque yo cuando publico el libro me llaman los soldados del continente y me dicen, mirá, ¿cómo es esto? Digo, claro, yo ni sabía quiénes eran, que tenían una agrupación, conocía muy superficialmente el reclamo, pero no sabía que esto iba a abrir para ellos una forma de reclamo. Pero más allá de eso, por eso hay muchísimas historias que surgen de esta decisión de Thatcher, porque fue una decisión de Margaret Thatcher con de Levier, que era el brigadier que manejaba el SAS, de incursionar en el continente. Claro. Inclusive está, no sé si está comprobado, o por lo menos siempre fue un trascendido, una teoría, que dentro de los planes de Margaret Thatcher, si la contienda cambiaba de curso, utilizar armas nucleares con un supuesto plan de bombardear distintas ciudades de nuestro país. Bueno, es que es obvio, Inglaterra no podía perder la guerra. Claro. No podía mostrarse el principal aliado de la OTAN, de Estados Unidos. Podría perder una guerra con un país del cono sur, un tercermundista, en el medio de la Guerra Fría, claro, en el medio de que la Unión Soviética tenía control de muchos países de África. En ese momento eran comunistas, claro, ¿no? Es decir, el Atlántico Sur pasa a ser parte de la Guerra Fría. De hecho, Estados Unidos tenía bien cuidado todo, como se decía usualmente en esa época, su patio trasero, claro, con dictaduras militares, como para cuidar la protección, el vocabulario de la época, prefiero como ahora, cuidar la seguridad de Occidente y del hemisferio occidental para que no penetrara el comunismo, digamos, tal, ¿no? tal cual, sí, sí. Y entonces que Argentina, con el apoyo solidario de América Latina, del tercermundismo y también de la Unión Soviética, ganara esta guerra, ¿qué hubiera significado? Tal cual, hubiera marcado nuevas reglas de juego a nivel mundial. Claro, y además geopolíticamente. Argentina tenía una relación comercial con la Unión Soviética, más que nada viola, y si bien Galtieri era el hombre que más pro norteamericano, claro, el tiro le había salido por la culata de alguna manera, porque imprevistamente para él se convierte en un enemigo, genera una guerra interna en Occidente. Claro. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿a qué estaba dispuesto Gran Bretaña para ganar esta guerra? A todo. Sí o sí, claro. A todo. Si perdían un portaaviones y no tenían más, Estados Unidos le hubiera cedido otro, como le cedió la isla de Ascensión, claro, ¿no? Que para escala logística vital para ganar la guerra fue la isla de Ascensión, además de todo el armamento que le ofreció Estados Unidos. Digo, cuando no estaban de paseo. No, claramente. Sí. Entonces, la posibilidad de atacar el continente ya con bombas nucleares, bombardeos desde submarinos, etcétera, era bien cierta. En Comodoro Rivadavia la gente vivía en alerta permanente, sí, en Río Grande también, digo, en todo el sur patagónico se vivió la guerra como un clima de guerra, pero como una posibilidad clara de bombardeo también, ¿no? Claro, tal cual. Sí, ¿considerás que tu libro, justamente La Guerra Invisible, puede ser hoy un argumento serio y concreto que le permita a estas agrupaciones, organizaciones de veteranos de Malvinas para fundamentar el reclamo ante las autoridades argentinas? Sí, a ver, yo tengo mi trabajo como historiador, hago este libro, no es un libro que yo hice expresamente para demostrar esto, ¿no? Sí, pero sí, ellos sí lo tomaron y lo presentaron en el Congreso en el proyecto de ley que están buscando una reparación histórica y de las pensiones que le fueron negadas toda la vida, ni siquiera tienen servicios médicos, además se las despojaron. Claro, porque ya estaba reconocida, como decís vos, por ley. Durante 4 años las tuvieron. Se las despojaron por un decreto presidencial, después de una sonada militar. Tal cual. ¿No? Entonces, este es el punto también.
que es por lo que están luchando desde el año 87 básicamente, ¿no? Sí. Pero como te decía, abre un panorama no solamente económico, en el caso de la Argentina, sino una revisión de todo lo que fue la Guerra de las Malvinas y también una revisión de la participación británica y de Estados Unidos en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Que nos ayudaría a entender un poco más también por qué hay una base militar en este momento, desde hace 40 años, puesta ahí, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Sin duda. Yo creo que también, fíjate, te escuchaba y claramente lo que estás explicando, es decir, el motivo, el móvil es investigar sobre la Guerra de Malvinas, etcétera, pero marca también el rol del historiador a la hora de divulgar su trabajo. ¿Por qué? Porque después trae consecuencias como las que estamos hablando y que va marcando otras cuestiones. Es decir, es fundamental, es muy importante el rol del historiador en su investigación, que lleva a otros puntos, promueve o genera otras cuestiones, ¿no? Esto por ahí nosotros acá en el programa decimos, muchas veces repetimos esa definición clásica de qué es la historia o para qué sirve, y justamente ahí está, ¿no? Comprender el pasado para entender el presente que vivimos, y ahí se manifiesta claramente la importancia de una investigación histórica. Sí, mira, yo hice la carrera de historia en la UBA, me gradué, no entregué la tesis de doctorado porque ya estaba muy volcado a los libros, y toda la cuestión académica de decir, bueno, yo quiero probar que a veces es un poco ilusoria, porque uno está tirando en un hilo que no sabe a dónde llega, ¿no? Me parece que es un libro es un punto de partida, ¿no? Uno cuando se mete en un libro va descubriendo, no es que ya sabe todo y lo escribe, ¿no? Esto es importante también para la gente que dice, bueno, pero yo no sé de esto como para escribir. Cuando sepa un poco y tiene el interés, ahí vas a ver un montón. Y otras, y también es una construcción colectiva, porque de ese libro también puede ser la base para otros libros, obviamente, y para ampliar el conocimiento histórico, ¿no? En este caso, por eso yo cuando te decía, bueno, yo no sabía que tirando este hilo iba a llegar a esto, ¿no? No es que decía, bueno, mi hipótesis es fundar, no, hay un helicóptero británico que aterriza durante el 19 de mayo de la madrugada en el continente americano, con la intención de atacar a la base de Río Grande. Bueno, este es el granito de arena. Claro. A partir de ahí es desmalezar un poco el territorio y poner la luz que uno tiene, ¿no? O la luz o el conocimiento al que uno llega, ¿no? Obviamente hay muchísimo más por saber. Me parece que la Guerra Invisible es un punto de partida, es una ventana nueva en la historiografía de Malvinas, y que seguramente las nuevas generaciones, y cuando haya más información documental, van a ampliar, ¿no? Tal cual. Y bueno, como para ir finalizando la nota, miramos todo tus publicaciones, todos tus libros, y justamente en un programa anterior habíamos hablado de la década de los 70 y que hay distintos historiadores que plantean, no todos se animan, o no sé si el término correcto es se animan, a bucear en el pasado reciente, sobre todo la década de los 70 con todas sus características y con la violencia política y todo, que claramente marca que hay situaciones que todavía están por descubrirse y que muchos de los protagonistas están entre nosotros, y me imagino, me ocurre, que para un historiador que empieza a bucear en esos lugares, sobre todo en esta especial década de los 70, es un marco donde puede haber presiones, influencia, bueno, o que cuesta más conseguir la información, porque veía todas las publicaciones, está la historia de Galimberti, López Rega, el peronismo y la AAA, Fuimos soldados, que es la situación donde se da esa famosa cuestión de los montoneros que piden la contraofensiva, que es un tema muy interesante, Marcados por el Fuego 1, de Perón a Montoneros, los 70, y después los dos libros que hablan del Papa Francisco. Es decir, incursionás muchísimo en ese contexto histórico reciente.
Sí, bueno, a mí me ayudó dos cosas. Primero, mi vocación de periodista y de narrador, de alguna manera. La historia para mí es como un fundamento, es decir, una mirada en perspectiva me dio la historia, ¿no? Además de una metodología de lecturas, y de acumular lecturas, y la carrera de historia te obliga, ¿no? Y después el periodismo lo que me dio es como la inquietud y la necesidad de saber y de conocer, ¿no? Entonces, yo junté como la metodología histórica con la entrevista oral. Entonces, con eso, con las lecturas y con las entrevistas, más allá de los archivos, etcétera, yo iba a una entrevista, o voy a una entrevista para un libro muy documentado, ¿no? Con mucho conocimiento, pero de la persona que voy a entrevistar. Entonces, eso facilita mucho y le abre el panorama a él, me abre el juego a mí, digamos, claro, ¿no? Porque, como para decirlo del fútbol, tiro un centro con una información y yo estoy ahí, claro, para responder, ¿no? Claro, entonces eso va ampliando mucho más de hechos que sucedieron hace 50 años. Yo en Primavera Sangrienta entrevisté a la persona que secuestró a Salustro. Claro. Y lo fui a ver a su casa y él me hablaba de cómo lo secuestró, la operación, y yo ya tenía algo de información y se iba ampliando, etcétera. Salustro era un empresario de la Fiat, que lo secuestra en el año 72. Y lo encontré en una casa, en un PH de Avellaneda, casi 50 años después, tomando mate, para hablar cómo había sido la decisión del secuestro. Imagínate, bueno, después de 50 años, había estado 10 años preso, por eso, bueno, te van contando. Después, claro, hay que ordenarlo, hay que ponerlo en contexto, pero me parece que la entrevista oral es un disparador muy importante para la divulgación, pero no con el recuerdo de anécdotas, ¿no? Sino con la rigurosidad histórica, claro, de que conforme una nueva mirada, un nuevo conocimiento histórico. Me parece que ese fue de alguna manera mi diferencial, antes que marcar un posicionamiento militante, digamos. Y cuando digo militante lo digo desde izquierda y derecha, ¿no? Militante a favor de la dictadura y militante también de la guerrilla, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, tratar de establecer los hechos primeramente, porque sin establecer los hechos no hay discusión ni debate posible. Sin duda, sin duda. Aparte tiene la particularidad, y lo dice en tu página, lo leí y lo puedo comprobar en la lectura de los libros, tiene una dinámica en tu narrativa que es realmente electrizante. Te va llevando a un ritmo de thriller, te va llevando sobre el tema que querés desarrollar. Eso es lo que a quienes nos interesa la historia y nos gusta y queremos divulgarla, nos sirve como argumento, y ahí te utilizamos como historiador para decir, miren que no es aburrida la historia, tiene una dinámica. Yo creo que los historiadores de este último tiempo en el que te encontrás vos han logrado darle un giro a la narrativa, o ya sea los documentales, que combinan ciertos elementos para fundamentar los argumentos que están utilizando, pero que sean más dinámicos, que no es el clásico relato que a lo mejor vivimos hace muchos años cuando alguien nos narraba algo y era bastante aburrido, hay que decirlo. No, bueno, primero concatenar los hechos, la historia es dinámica, la vida es dinámica. Tal cual. Y también marcar los puntos importantes, ¿no? Porque uno también se puede discurrir páginas y páginas con cosas que no son tan valiosas. Entonces, distinguir lo importante. Y después hay una cosa que también tiene que ver con el oficio mismo. Uno también se tiene que entretener cuando escribe, claro, ¿no? Porque si no, si uno tira un expediente en un libro, se aburre uno, se aburre el lector, se aburren todos, ¿no? Entonces, ese expediente, por ejemplo, el libro de López Rega, El Peronismo de la AAA, tiene muchos de causas judiciales, claro, pero están usadas de una manera que sirva al relato del libro. Es decir, el documento está, pero que haga a la cosa, digamos, al objeto o a la obra que uno está creando, ¿no? Porque si no, yo he leído las causas de López Rega, me acuerdo de haber estado por lo menos 3 meses, que iba todos los días a
había una cárcel ahí en el juzgado 2, donde cuando declaraba a alguien y lo detenían, lo ponían tras las rejas en el mismo juzgado, transitoriamente, ¿no? Cuando el juez lo determinaba. Y en esas entre rejas, en ese cuarto, estaba la causa López Rega. Yo estaba con una silla ahí, metido, mirando, revisando todos los papeles y marcando lo que me podría servir para fotocopiar. La causa de la AAA, que estaba ahí, estaba archivada. Esto estoy hablando de hacer una historia de 20 años atrás. Es decir, no tenía posibilidad de hacer juicio, porque ya los delitos de la AAA habían prescripto para esa etapa. Bueno, yo publico el libro, después el libro empieza a circular, lo publico en 2004, detienen a un ex policía de la AAA, que se llama Mirón, no saben cómo encuadrarlo jurídicamente, porque todos sabían que era un custodio de López Rega de la AAA, pero decía, ¿qué hacemos con esta persona? Porque ya prescribió, ¿y cómo puede ser? Entonces toman el libro y toman la causa, básicamente, y crean o decretan la imprescriptibilidad de los delitos de la AAA, es decir, los delitos de lesa humanidad. Y esto es en el 2008. Mirá la importancia de la historia de una causa que la propia justicia tenía archivada y abandonada, y que yo publico un libro donde marco de alguna manera todas las pruebas que estaban ahí y estaban en otros testimonios que fui tomando en aquel Ministerio de Bienestar Social. Es decir, muchísima información tiene ese libro de López Rega, el peronismo de la AAA, y que también era una historia oculta, porque al peronismo no le interesaba hablar de López Rega, en tanto se hablara del peronismo del periodo 73-76, ¿no? Entonces, por eso, claro, ahí también hay mucho por descubrir. Ahora, si vos me decís, pero tu intención fue que los delitos de la AAA fueran imprescriptibles, no, la intención fue hacer un libro. Después las derivaciones son insospechadas, ¿no? Las consecuencias, justamente. Bueno, Marcelo, nos quedaríamos horas hablando con vos. Realmente vemos tu trabajo, lo recomendamos a nuestra audiencia. Hay los dos libros de Francisco también están muy, pero muy interesantes. Recen por él y Código Francisco también, a quienes interese conocer la trastienda y del Vaticano. Del Vaticano, que es otro lugar de mucho poder. Ahí van a encontrar mucha información y a ese ritmo que decíamos, ¿no? Con una narrativa electrizante a ritmo de thriller. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Para nosotros es muy importante poder contactarnos con gente que hace el trabajo de la historia, de investigar. Ha sido enriquecedor a la mañana para nosotros y bueno, ojalá que en algún momento nos podamos encontrar o te des una vuelta por esta parte de la Argentina, donde hay dos provincias muy cerquitas, porque yo soy de la provincia de Córdoba y vengo a trabajar los sábados de la mañana acá cerquita de la provincia de Santa Fe. Interesante, están ahí entre un paso y el otro. Tal cual. Bueno, algún día que esté por la zona, les aviso. Genial. Tanto mis libros los pueden encontrar en marcelolarraqui.com, en una breve descripción, o si no en YouTube hay muchas entrevistas también de la que hablo de estas cosas. Con solo poner mi nombre ya encuentran varias cosas. A mí también me gusta divulgar y devolver lo que la universidad me dio y también lo que el periodismo me dio. Así que les agradezco mucho esta conversación y estamos en contacto. Les mando un fuerte abrazo a ustedes, a la audiencia y a toda la población de Suardi y de la provincia de Santa Fe y Córdoba, provincia de Córdoba. Acá vos ves que no tenemos acentos, no es una cosa, no hay acento cordobés ni nada raro, pero somos de la zona agrícola ganadera de la Argentina, la Pampa Gringa, como le llaman aquí. La Pampa Gringa. Exactamente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana y quedamos a la vuelta del destino. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao.
que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Argentinos sin domesticar. Qué linda historia.